Vamos a hablar teológicamente qué significan estos tiempos del coronavirus con un gran invitado. Estamos con el teólogo José Brown, que ya nos acompaña aquí en las Tardes del Sol. Teólogo, buena energía para usted, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy bien, mi querido Mauricio, Tardes del Sol, buena energía. Y bueno, estoy invitándoles hoy a mi casa, pero hoy, aparte de ser teólogo, soy pedagogo, por eso tengo tablero, porque es un tema, como dirían los periodistas, mi querido Mauricio y Tardes del Sol, de palpitante actualidad. Entonces tenemos que mirar, según su inquietud, mi querido Mauricio, si la Biblia o la teología tienen algo que decir de este tiempo. Respuesta: sí. Claro. Sí. Mucho que decir, mi querido Mauricio, mucho. Y la pregunta me encanta porque a veces la gente tiene un poco de aversión a la Biblia, que es un texto difícil de entender, que es un texto que se puede manipular, que es un texto de hombres, que eso no es palabra de Dios. Y como se trata, Mauricio Belmonte y las directivas del programa Tardes del Sol, de hacer de este espacio un espacio de información, y no solamente de información, sino de formación. Tranquilos, caleños y donde llega la señal, Valle y Colombia. La Biblia es más actual que el periódico de la semana entrante. La Biblia es más actual que el noticiero de esta noche. Es inspirada por Dios y como usted me preguntó, ¿tiene la Biblia y la teología algo que decir en estos tiempos de COVID-19? Sí, sí. Queridos teleaudientes, tenga tranquilidad en su corazón, que este tiempo ha sido anunciado y ha habido pandemias en la historia de la Biblia. ¿Acaso esta es la primera pandemia? Hay muchas pandemias que se han dado antes. Por ejemplo, la historia de Egipto y las 10 plagas, pandemias. Y qué curioso, Mauricio, al final la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los viejitos. El mayor de cada casa es el primogénito. Entonces, como hay cada vez más gente de edad, pues morían los viejitos. Pero quiero redondear la idea con una cita. La Biblia tiene profetas y los profetas tienen que ver con el futuro. Mire qué dice Isaías para darle respuesta a esa primera inquietud. Isaías, a los que les interesa, capítulo 46, versos 9 y 10, ¿sabe qué dice, Mauro? Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Dios verdadero. No hay otro, y nadie es semejante a mí. Los visité tomando forma humana en Jesús. Y el verso 10, qué lindo, para darle esta respuesta primera. Anuncio lo por venir desde el principio. Dios en la Biblia, a través de sus profetas, nos contó el final de la historia desde el principio de los tiempos antiguos. Querida teleaudiencia de Telepacífico, qué buen tiempo de COVID-19 para buscar refugio en Dios, porque todo procede de Dios. Y Él, desde el Génesis, el principio, montó el Apocalipsis, que es el final. Así que esto del COVID tiene que ver mucho con la revelación bíblica, mi querido Mauricio Belmonte. Bueno, pastor, entonces, mi querido teólogo, ¿quiere decir esto que ya estaba anunciado estos tiempos en la Biblia? ¿Tiene algún significado el nombre de coronavirus o COVID-19 según la teología? Muy buena esa pregunta, hombre, Mauro. Esta pregunta es tan buena que parece mía. Vea,
Voy a ser teólogo y voy a usar la teología y la pedagogía. Yo les quiero dejar, queridos caleños y vallecaucanos y colombianos, las inquietudes. Hay una ciencia en la Biblia que tiene que ver con el equivalente numérico de las letras. Ahí en el extremo de allá del tablero, usted puede ver una equivalencia. Entonces, ¿por qué se llama corona o COVID-19? Rápidamente le voy a explicar. Si usted le pone a la A1, a la B2, al C3 y hace la equivalencia numérica y coloca la palabra corona y su equivalente, mire qué curiosidad, Mauricio y televidentes. ¿Cuántas letras tiene la palabra corona? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. ¿Y cuánto suma el equivalente de C3 o 15 así? Según ese cuadro. Usted lo puede hacer en la casa, hágalo. La equivalencia es sume 3, 5, 8, 26 van 2, 2 es 6. ¿No le parece muy curioso, Mauricio y televidentes, que corona da 666, que es un número del que se habla en Apocalipsis? Ahí les dejo la inquietud. Y siguiendo con la respuesta, ¿por qué se llama COVID-19? Parece que allá hay un código, un interesante código. Dios no le toma por sorpresa las cosas. Yo por eso, como teólogo, descanso en Jesús, que es Dios humanado. Y lo invito a usted a que en estos tiempos donde ni trabajo, ni estudio, ni fútbol, ni diversión, ni grandes superficies, ni ropa, ni cosméticos, ni zapatos, todo se ha parado, Mauricio. El mundo va a cambiar. Es más, el mundo ya cambió. El mundo después, si esto se normaliza, será muy distinto. Y mire qué quiere decir COVID-19. COVID. Un código de vacuna. O COV, que es cover. ¿Qué es cover? Reservado. Cuando usted va a ir a un hotel o cuando usted va a ir a un restaurante, ustedes le cobran el cover, el reservado. Digamos que COV quiere decir reserva, reservado. Y después dice ID, COVID. ¿ID qué es? Y allí está, tiene una equivalencia de 9. ID tiene una equivalencia COVID, no. Y ID quiere decir identidad. Por ejemplo, para usted ver este programa, a mí me dieron un código, un ID. Entonces quiere decir reservada identidad 19. El 1 es A y el 9 es I. Pues el COVID-19 quiere decir una reservada identidad de inteligencia artificial. ¿Sabes dónde está ahora la gran pregunta para redondear esta segunda intervención o respuesta? La pregunta ahora es, ¿te dejas o no te dejas vacunar si aparece la vacuna contra el COVID-19? Siendo que eso puede ser un código vacuna o una reservada identidad de inteligencia artificial. Ahí le dejo la inquietud. Yo creo que el problema del COVID no es que aparezca la vacuna. El problema del COVID es, ¿me dejaré vacunar? ¿Me estarán alterando mi código genético con algún tipo de identidad de inteligencia artificial? Allí les dejo la inquietud, pero termino con esto, mi querido Mauricio. Muy buena pregunta. Queridos televidentes, Dios dijo el final desde el principio y estamos viviendo
tiempos pre-mesiánicos. Pre-mesiánicos. El Mesías iba a venir en un tiempo así como el que estamos viviendo. Este es un tiempo en que estamos guardados en la casa para reflexionar sobre tu vida, Mauricio, la vida de Anita, la vida de Tefa, la vida de Mónica, la vida de los televidentes. Dios en su gracia lo hizo en Egipto. Con las plagas en Egipto guardó a la gente también. No salgan de la casa hasta nueva orden, y salieron para ser liberados. Yo creo que estos tiempos teológicamente son pre-mesiánicos, mi querido Mauricio. Muy bien, teólogo José Brown con una interpretación muy interesante de los tiempos del coronavirus según la teología. Vamos a seguir hablando de este interesante tema. Mientras tanto hacemos una pausa y ya retornamos aquí en las tardes del sol, cada día más interesante.